Aquel 15 de septiembre cumplía 67 años, y jamás imaginé que mi propia nuera me convertiría en una extraña dentro de mi hogar. El sol de Miami caía a plomo sobre el jardín cuando decidí que era momento de refrescarme en la piscina. Había pasado la mañana entera preparando los aperitivos para mi pequeña celebración. Nada ostentoso, solo mi hijo Arturo, su esposa Chiara y algunos vecinos cercanos. A mi edad, prefería las reuniones íntimas a las grandes fiestas. Me dirigía hacia el borde de la piscina cuando la risa de Chiara, cristalina y afilada, cortó el aire desde la zona del bar. Siempre había algo en esa risa que me incomodaba, un secreto que solo ella parecía conocer. Arturo estaba hasta su lado, sonriendo con esa expresión que había adoptado desde su boda, 5 años atrás. Una mezcla de adoración ciega y una complacencia que me dolía en el alma. «Carmela, ven», me llamó Chiara, con esa voz melosa que reservaba para el público. Arturo me contaba que de joven competías en natación. Caminé hacia ellos, sintiendo cómo el vestido floral que había escogido para la ocasión se ceñía mi espalda por el calor. Era un regalo de mi difunto esposo, Roberto, azul marino con diminutas flores blancas. Siempre me hacía sentir elegante. Eso fue hace muchos años. Respondí con una sonrisa, evocando mis días en el club de natación de Coral Gables, aunque creo que todavía me defiendo. Chiara se acercó, y su sonrisa no alcanzó a sus ojos. A sus 35 años era innegablemente hermosa, con su melena rubio platino, mantenida religiosamente en el salón más caro de Brickell. Llevaba un vestido blanco ceñido que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en la compra de un mes. ¿En serio? Deberías demostrárnoslo, dijo, y un matiz en su tono me puso en alerta. Un destello en sus ojos verdes no me gustó en absoluto. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos en mi espalda. No fue un empujón brusco, sino un gesto calculado, perfecto en su ejecución. Lo bastante fuerte para enviarme al agua, pero lo bastante sutil para parecer un accidente. El agua fría me golpeó como una bofetada. Mi vestido se hinchó y luego se adhirió a mi cuerpo como una segunda piel. Sentí cómo el maquillaje se disolvía y mi peinado arreglado con esmero se deshacía por completo. Pero lo que me hirió no fue la caída, sino el sonido que le siguió. La risa de mi hijo. Arturo, mi único hijo, el niño que crié sola tras la muerte de su padre, se estaba riendo de mi humillación. No solo eso, aplaudía, como si presenciara el clímax de una comedia. «¡Bravo, Chiara!», gritó entre carcajadas. «Mamá necesitaba un chapuzón». Logré llegar al borde, con las manos temblando no por el frío, sino por una mezcla de shock y una furia silenciosa y profunda. Los pocos invitados que lo habían presenciado guardaron un silencio incómodo. La señora Hernández, mi vecina de 80 años, me miraba con abierta compasión. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Chiara, desplegando una actuación impecable de falsa preocupación. «Carmela, lo siento tanto». Tropecé y al intentar sujetarme te empujé sin querer. ¿Estás bien? Permanecí en el agua un instante más, mirándola directamente a los ojos. Mantenía su máscara, pero yo pude ver la satisfacción que apenas lograba ocultar. Esto no había sido un accidente. Salí del agua con toda la dignidad que pude reunir. El vestido me pesaba, goteando sobre las baldosas de terracota que Roberto y yo habíamos escogido juntos. Sentía todas las miradas sobre mí. «Estoy bien», dije con voz serena, aunque por dentro sentí cómo algo se quebraba para siempre.
No solo mi orgullo, sino la frágil ilusión de que alguna vez podríamos ser una familia. Arturo, al fin, pareció darse cuenta de lo inapropiado de su reacción. «Mamá, ¿necesitas ayuda?» «No, gracias», respondí, caminando hacia la casa, dejando un rastro de agua a mi paso. Una vez dentro, fui a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, goteando sobre la alfombra persa que había heredado de mi madre. Por primera vez en 5 años, no busqué excusas para Chiara ni justificaciones para Arturo. Mientras me secaba, me miré en el espejo del tocador. Mi cabello gris, normalmente cuidado, colgaba lacio y húmedo. Había algo más en mi reflejo, algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Me puse una bata y me acerqué a la ventana que daba al jardín. Chiara ya se había recuperado de su teatro y reía con los invitados como si nada. Arturo permanecía a su lado, visiblemente incómodo, pero sin el valor para enfrentarla. Fue entonces cuando hice algo que llevaba meses posponiendo. Levanté la mano derecha y la agité con lentitud, en un gesto que no era para los invitados de abajo. Era una señal. Desde la ventana del segundo piso de la casa de enfrente, una silueta me devolvió el gesto. El doctor Martínez, mi abogado y confidente desde hace más de 10 años, había estado esperando. Chiara no tenía ni idea. Durante 5 años había jugado su juego, manipulando a mi hijo, controlando su vida y creyendo que yo aceptaría cada humillación en silencio. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado a una mujer de 67 años que había aprendido a ser paciente. Mientras me secaba el pelo, sentí un poder que no experimentaba desde hacía años. No el poder de la venganza, sino el que nace de decidir, por fin, defenderse. Mañana por la mañana el doctor Martínez vendría a mi casa. Di a mi casa con documentos que lo cambiarían todo. Chiara creía conocer todas mis debilidades, pero estaba a punto de descubrir, de la forma más impactante, lo equivocada que estaba. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté en la sala con una taza de manzanilla. Mi mente bullía con recuerdos. Fui a mi habitación y, del cajón inferior de mi cómoda, saqué un álbum de fotos forrado en cuero azul. Las primeras páginas mostraban a un Arturo niño, sonriendo con una alegría genuina. Pasé las hojas hasta encontrar una foto tomada justo antes de que Chiara apareciera en nuestras vidas. Arturo y yo, en este mismo jardín, en su 35º cumpleaños. Me abrazaba con un cariño que me anudó la garganta. Fue 6 meses antes de que la conociera. Recuerdo el día en que me la presentó. Ella fue encantadora. Elogió mi casa, mi comida, mi jardín. Pero había algo en su mirada, una forma de evaluar todo a su alrededor, de catalogar. Los cambios empezaron sutilmente. Arturo comenzó a faltar a nuestros almuerzos dominicales. Luego, cuando venían, Chiara se adueñaba de la conversación. Poco a poco, se interpuso entre nosotros como una cuña invisible. Tras la boda, las visitas de Arturo se volvieron esporádicas, sus llamadas infrecuentes. Cuando lo llamaba a menudo era Chiara quien respondía. «Arturo está en la ducha. Le digo que te llame». La llamada de vuelta nunca llegaba, o lo hacía días después, con una disculpa apresurada. Me levanté y miré por la ventana. La casa de enfrente estaba a oscuras, pero sabía que el doctor Martínez había recibido mi señal. Habíamos hablado de esta posibilidad hacía 3 meses. Él no solo era mi abogado, había sido el mejor amigo de Roberto.
Era de las pocas personas que conocía la verdadera magnitud de mis recursos. Carmela, me había dicho en su oficina, con su voz cálida y preocupada. ¿Está todo bien? Le conté todo. La manipulación de Kiara, el distanciamiento de Arturo, mi sensación de aislamiento. ¿Has considerado que pueda tener motivos financieros? Me preguntó con seriedad. Claro que lo había pensado. Chiara trabajaba en una boutique y Arturo, con su sueldo de ingeniero, apenas podía mantener el estilo de vida que ella se anhelaba. Ella no sabe lo de la herencia de Roberto. Musité. ¿No sabe nada? Arturo sabe que su padre me dejó la casa y algunas inversiones, pero nunca le di las cifras exactas. Ella asume que soy una viuda de clase media con una pensión modesta. La herencia de Roberto había sido sustancial. $2.400.000, que había administrado con prudencia durante 10 años, viviendo de mi pensión y dejando que el capital creciera. ¿Y el testamento actual?, había preguntado el doctor Martínez. En mi cumpleaños, cuando Chiara me lanzó a la piscina, me dio la respuesta que necesitaba. La bruja no se imaginaba lo que le esperaba. Cuando la puerta de la sala se abriera mañana, se quedaría helada al ver a mi invitado. Me alegra que hayas podido venir. Le diré, y entonces, por fin, sabrá quién tiene realmente el control. Todo para Arturo, por supuesto, pero... Aquella pausa, preñada de la decisión que sopesaba, había sembrado meses atrás la semilla de un plan. Un plan que había cultivado en secreto, regándolo con paciencia y observación, esperando el momento perfecto para que floreciera. Regresé a mi habitación y abrí el cajón superior del tocador. Allí, envuelto en un pañuelo de seda azul, yacía el testamento original, redactado hacía 3 años. A su lado, la carpeta que el doctor Martínez me había entregado la semana anterior, con el nuevo documento aún esperando mi firma. Los tomé y los dispuse sobre la cama. El contraste era un abismo. El primero era simple, una declaración directa. Lego todos mis bienes a mi amado hijo, Arturo Mendoza. El nuevo, en cambio, era un laberinto de cláusulas, condiciones y una distribución de activos radicalmente distinta. Pero su verdadero poder no radicaba en lo que decía, sino en lo que, con calculada precisión, excluía. Y mañana, cuando Kiara viera al doctor Martínez en mi sala, cuando sus ojos se posaran en esos documentos sobre la mesa, comprendería por fin la magnitud de su error al subestimar a su suegra. Me preparé para una noche en vela. El sueño sería un lujo inalcanzable. Mañana, todo cambiaría. Tras 5 años de observación silenciosa, de tragar pequeñas humillaciones, de ver cómo el vínculo con mi hijo Sico se erosionaba lentamente, había llegado la hora de actuar. Mientras me quitaba el anillo de zafiro y lo guardaba en su estuche de terciopelo, recordé a mi abuela. Ella me enseñó que la verdadera fortaleza no reside en la exhibición, sino en saber cuándo desvelar el poder que siempre has poseído. Mañana, Kiara descubriría el poder que atesoraba la viuda a la que intentó humillar en su propia piscina. A las 10 de la mañana, me encontraba sentada en mi sala, ataviada con mi mejor traje sastre gris perla, el mismo que usaba en las reuniones importantes con Roberto. Había preparado café cubano y dispuesto galletas de mantequilla en mi mejor vajilla de porcelana. Cada detalle debía ser perfecto. El timbre sonó a las 10:15, puntual. Respiré hondo, me alisé la falda y abrí. Al otro lado estaba el doctor Eduardo Martínez, impecable en su traje azul marino, portando el maletín de cuero que yo conocía tan bien.
Buenos días, Carmela. Saludó con esa voz cálida que siempre lograba apaciguarme. ¿Preparada? Más que nunca, respondí, haciéndole pasar. ¿Trajiste todo? Asintió, dando una palmada al maletín. Todo está aquí. Los originales, las copias certificadas y algunos anexos que, creo, contribuirán a la puesta en escena. Nos dirigimos a la sala donde la mesa de centro, despejada, aguardaba los documentos como un escenario. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas abiertas, creando la atmósfera formal que necesitaba. ¿A qué hora dijiste que llegarían?, preguntó Eduardo mientras abría el maletín. Chiara suele aparecer sobre las 11 los sábados. Viene a ver cómo estoy, aunque en realidad viene a inspeccionar y a asegurarse de que mis planes no interfieran con los suyos. El doctor Martínez esbozó una sonrisa triste. Es increíble cómo algunas personas, siendo tan transparentes, se creen tan astutas. Comenzó a disponer los documentos con la precisión de un cirujano. El Nuevo Testamento, arriba. Debajo, los estados financieros, las escrituras, todo lo que revelaría la verdadera magnitud de mi patrimonio. Carmela, una última vez. ¿Estás completamente segura? Una vez que vean esto, no habrá marcha que atrás. Me acomodé en mi sillón de terciopelo verde, el que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario. Eduardo, he pasado 5 años viendo cómo esa mujer manipula a mi hijo y me trata como una carga. Lo de ayer fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué ocurrió exactamente?, preguntó, aunque ya sabía que algo grave había precipitado mi llamada. Le relaté el empujón en la piscina, la risa de Arturo, la actuación de Chiara fingiendo un accidente. Vi cómo su expresión se endurecía. «Esa mujer no tiene límites», murmuró. ¿Y Arturo se rió? Como si fuera el espectáculo más divertido del mundo, respondí, sintiendo de nuevo la herida en el pecho. Mi propio hijo, riéndose de mi humillación en mi cumpleaños. Eduardo terminó de organizar los papeles. Bueno, pues hoy van a recibir una lección muy valiosa sobre el arte de subestimar a las personas. A las 11:05, el ronroneo del bembo pibe de Arturo se escuchó en la entrada. Siempre conducía despacio por mi calle. Un vestigio de la consideración que le había inculcado. «Ya están aquí», susurré, con el corazón desbocado. «Recuerda», dijo Eduardo en voz baja. «Yo llevaré la conversación al principio. Tu papel es observar y confirmar». Oímos los pasos en el sendero de piedra. Primero los tacones de Chiara. Rápidos, decididos. Luego los de Arturo, más pesados. Sonó el timbre, seguido de inmediato por unos golpes. Chiara nunca esperaba. «Carmela, soy yo», gritó. «Vine a ver cómo sigues después de lo de ayer». Me levanté. Cada paso un avance hacia el punto de no retorno. Al abrir la puerta, me encontré con la sonrisa radiante de Chiara, enfundada en un vestido blanco inmaculado y unos zapatos rojos que costaban una fortuna. Arturo, tras ella, parecía incómodo. «Hola, suegrita», exclamó, intentando abrazarme. «¿Cómo te sientes?» Me quedé tan preocupada. «Perfectamente, gracias», respondí con una frialdad cortés, esquivando el abrazo. «Pasen, tengo visita». Su expresión cambió. Sus ojos viajaron al interior, fijándose en la figura del doctor Martínez y en los documentos sobre la mesa. «¿Visita?», preguntó, y su voz perdió el barniz de alegría artificial. «¿Quién es?» «El doctor Eduardo Martínez», dije, haciéndome a un lado. «Mi abogado». La vi palidecer. Arturo frunció el ceño. «¿Tu abogado?».
Mamá, ¿pasa algo? Ningún problema, repliqué con calma. Solo estamos revisando algunos asuntos. Entramos en la sala. El doctor Martínez se puso en pie, con una sonrisa profesional y seria. Doctor Martínez, le presento a mi hijo, Arturo, y a su esposa, Chiara. Un placer, dijo él, extendiendo la mano primero hacia Arturo. He oído hablar mucho de usted. Arturo la estrechó, confundido. Igualmente, doctor. No sabía que mi madre tuviera asuntos legales pendientes. Oh, no son pendientes, corrigió el doctor, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Más bien, actualizaciones necesarias. Chiara, que había permanecido en silencio, carraspeó. ¿Actualizaciones de qué tipo?, inquirió, esforzándose por sonar casual. El doctor me miró esperando mi señal. Asentí levemente. Por favor, siéntense, dijo, indicando el sofá. Hay algunas cosas que deben saber. Se sentaron, pero los ojos de Chiara no se apartaban de los papeles. Probablemente podía distinguir los membretes oficiales, los sellos, la cantidad de folios que sugerían algo mucho más complejo que un trámite rutinario. Señora Mendoza, comenzó el doctor, dirigiéndose a mí formalmente. ¿Podría confirmar que me contrató hace 3 meses para revisar y actualizar su testamento? Así es, confirmé, con voz firme. Chiara se irguió. ¿Tu testamento? Su voz sonó aguda, casi estridente. ¿Por qué necesitas actualizarlo? Arturo la miró con reproche. Chiara, eso no es asunto nuestro. Claro que lo es, saltó ella, perdiendo por un instante su máscara de dulzura. Somos su familia, ¿no? Eduardo y yo intercambiamos una mirada. El plan funcionaba. Chiara estaba revelando su verdadera naturaleza. Bueno, dijo el doctor lentamente, ya que están aquí, y en vista de los acontecimientos recientes, quizás sea apropiado compartir algunos detalles. Tomó el documento principal. Señora Mendoza, ¿podría confirmar el valor total de su patrimonio según la última tasación? El aire se espesó. Era el momento que llevaba esperando 3 meses. $2.400.000, dije con claridad, observando sus rostros. Arturo se quedó con la boca abierta. Chiara se tornó lívida. ¿2? ¿Qué? Susurró Arturo. Chiara, por primera vez en 5 años, se había quedado sin palabras. Me miraba como si me hubiera transformado en otra persona ante sus ojos. El doctor Martínez sonrió, satisfecho. Y ahora, en cuanto a los cambios en el testamento, el silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. 2 millones, logró articular por fin Arturo. Mamá, yo nunca imaginé. Papá nunca dijo. Tu padre era un hombre discreto con sus finanzas, respondí. Y yo he aprendido a serlo también. Chiara recuperó algo de compostura, aunque sus manos temblaban. Carmela, dijo, y su voz había perdido toda pretensión de afecto. ¿Por qué nunca nos contaste nada de esto? La pregunta era una acusación, como si al proteger mi privacidad hubiera cometido una traición. ¿Por qué habría de hacerlo?, repliqué, inclinando la cabeza. ¿Acaso vosotros me informáis de cada detalle de vuestras finanzas? El doctor Martínez carraspeó, reclamándolas esa atención. Si me permiten, hay aspectos más relevantes que discutir. El testamento que la señora Mendoza firmó hace 3 años, tras el fallecimiento de su esposo, legaba la totalidad de su patrimonio a su hijo, Arturo.
Un destello de alivio cruzó los ojos de Chiara. Arturo asintió, como si fuera lo lógico. Sin embargo, continuó el doctor con un tono más formal, la señora Mendoza solicitó cambios significativos hace 3 meses. ¿Qué tipo de cambios? La voz de Chiara era un susurro tenso. El doctor me miró. Le di mi autorización con un lento asentimiento. Los cambios fueron motivados por lo que la señora Mendoza describe como un patrón de comportamiento irrespetuoso y manipulador por parte de ciertos miembros de la familia. Chiara se puso en pie de un salto. Manipulador, irrespetuoso. ¿De qué estar sin hablando? Arturo la sujetó del brazo. Chiara, por favor. No, gritó ella soltándose. No voy a quedarme aquí a que me insulten. No he sido más que una nuera cariñosa y atenta. Fue entonces cuando decidí intervenir. Me levanté, lenta, digna. ¿Cariñosa y atenta? Pregunté, mi voz tranquila pero afilada. Como cuando me empujaste a la piscina ayer, ¿en mi cumpleaños? Fue un accidente, protestó, al borde de la histeria. Y cuando le dijiste a la señora Fernández, la del 203, que yo estaba perdiendo la cabeza y que pronto necesitaría supervisión. Chiara palideció. Arturo la miró, atónito. ¿Tú dijiste eso? Yo estaba preocupada, balbuceó ella. O cuando le sugeriste a don Arturo que sería mejor para todos si yo consideraba mudarme a una residencia de ancianos. Continué, sintiendo cómo años de humillaciones encontraban por fin una voz. Arturo se levantó bruscamente. ¿Qué? Chiara retrocedió, sus ojos llenos de unas lágrimas que parecían más de rabia que de pena. Arturo, yo no lo dije así exactamente. ¿Cómo lo dijiste exactamente? La voz de Arturo había descendido a un tono peligroso, uno que yo no le oía desde que era un adolescente. El doctor Martínez observaba la escena, un espectador profesional. Le dijiste, concluí, recordando las palabras exactas que había escuchado en una de sus conversaciones telefónicas, que yo era una carga emocional y financiera, y que una vez yo estuviera, digamos, apropiadamente ubicada, ustedes podrían por fin vivir su vida sin complicaciones. Arturo se giró por completo, encarando a una Chiara que ahora lloraba lágrima viva. Pero eran lágrimas que parecían más un cálculo que una genuina expresión de dolor. Chiara, dijo Arturo, arrastrando las sílabas. ¿Es eso cierto? Tú no entiendes la presión, sollozó ella. Siempre tener que venir aquí. Siempre tener que fingir que todo está bien. Siempre tener que incluirla en nuestros planes. ¿Fingir? Rugió Arturo. Y por primera vez en 5 largos años, reconocí en esa voz al hijo que yo había criado. ¿Fingir que todo está bien con mi madre? Chiara comprendió, demasiado tarde, que había revelado más de la cuenta. No, Arturo, no es eso lo que quise decir. ¿Y qué quisiste decir exactamente cuando le contaste a tu hermana que solo estabas esperando a que la vieja se muriera para poder tener una vida decente? La revelación vino del doctor Martínez, que había estado investigando a Chiara con discreción durante las últimas semanas. Tenía contactos en varios bufetes de la ciudad y había descubierto que ella se andaba haciendo consultas sobre leyes de herencia. Chiara se tambaleó como si hubiese recibido un golpe. ¿Cómo? ¿Quién te ha dicho eso? Los investigadores privados son de gran utilidad, repuso el doctor Martínez con calma. Sobre todo cuando una persona realiza consultas legales
sobre cómo acelerar los procesos de una herencia. Arturo se desplomó en el sofá, como si las piernas le hubiesen fallado de repente. No puedo creerlo. No puedo creer que haya sido tan ciego. ¡Arturo, por favor! Kiara se acercó a él, intentando tomarle las manos, pero él las apartó con un gesto brusco. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? La miró con una mezcla de asco y tristeza que me partió el corazón, incluso en medio de mi propia vindicación. ¿Qué futuro puede tener una relación que se cimienta sobre mentiras y manipulación? Pero el dinero, empezó Kiara desesperada. Piensa en todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Y ahí estaba, la verdad desnuda que todos conocíamos, pero que nadie se había atrevido a verbalizar. No era el amor lo que la movía. Era pura y llana avaricia. Arturo se puso en pie lentamente, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier estallido de ira. «Sal de esta casa», dijo, con una voz queda, pero firme como el acero. «¿Qué?» Kiara parpadeó como si no hubiese entendido. «Que salgas de esta casa. Ahora». «No puedes hablarme así», gritó ella, perdiendo por fin el control. «Soy tu esposa. Me debes respeto. Me debes fidelidad». «Te debo honestidad», replicó Arturo. «Algo que, claramente, tú nunca me diste». Kiara se volvió hacia mí, con los ojos encendidos por una rabia que, al fin, mostraba su verdadero rostro. «Esto es culpa tuya. Lo envenenaste en mi contra. Tú arruinaste mi matrimonio». «Yo no he arruinado nada», respondí con serenidad. «Simplemente he dejado que mostraras quién eres en realidad». El doctor Martínez se aclaró la garganta. «Si me permiten, hay un último detalle sobre el testamento que creo que deben conocer». Todos lo miramos, incluso Kiara, que pareció aferrarse a aquella distracción como a un salvavidas. El Nuevo Testamento no solo modifica la distribución de los bienes, dijo, clavando su mirada en ella. También incluye una cláusula específica que prohíbe cualquier beneficio para cónyuges que hayan demostrado un comportamiento predatorio o manipulador hacia la testadora. Kiara se hundió en el sofá, comprendiendo al fin la magnitud de su pérdida. «Así que, incluso si permanecieran casados», continuó el doctor, «ella no tendría derecho legal a ninguna porción de la herencia». Arturo me miró con una expresión que no sabría describir del todo. Había respeto, había tristeza, y algo que podría haber sido admiración. «Mamá», dijo suavemente, «lo siento. Lo siento muchísimo». Y por primera vez en 5 años, volví a ver a mi verdadero hijo en su mirada. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más silenciosos que había vivido en años. Pero era un silencio distinto. No era el vacío doloroso de sentirme ignorada por mi propio hijo, sino la calma que llega cuando la tormenta por fin amaina y el aire vuelve a ser puro. Arturo no se había ido con Kiara aquel sábado. Después de que ella abandonara mi casa gritando amenazas sobre abogados y demandas que sabíamos que no podía costear, él se había quedado sentado en mi sofá durante casi 2 horas, con la cabeza hundida entre las manos. «No sé cómo pude ser tan estúpido», había murmurado una y otra vez. Las señales estaban ahí. Todas estaban ahí. El doctor Martínez había recogido sus documentos con discreción, prometiendo volver durante la semana para ultimar los detalles del Nuevo Testamento. Antes de marcharse,
Se acercó a Tesota Arturo y le puso una mano paternal en el hombro. «Hijo», le dijo, con esa sabiduría que otorgan décadas lidiando con familias en crisis. Uno no puede protegerse del engaño cuando viene envuelto en la promesa del amor. Lo importante es lo que haces una vez que se te abren los ojos. Ahora, 5 días después, estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché unos pasos familiares en la entrada. Pero estos pasos eran diferentes a los que había oído durante los últimos 5 años. Eran más lentos, más medidos, como los de alguien que carga con el peso de decisiones importantes. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Estaba allí, de pie, con una pequeña maleta en una mano y una expresión que no le veía desde que era un niño, y había roto, por accidente, mi jarrón favorito. «Hola, mamá», dijo simplemente. «Hola, mi amor», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. «¿Tienes hambre?», asintió. Y en ese simple gesto, reconocí a mi hijo de nuevo. No al hombre manipulado que había sido durante un lustro, sino al niño que solía llegar del colegio, con historias que contar y problemas que necesitaban solución. Mientras calentaba la sopa de pollo que había preparado esa mañana, él se sentó a la mesa de la cocina y me observó. Era la misma mesa donde había hecho sus deberes durante años, donde habíamos compartido miles de comidas tras la muerte de su padre. «Me he instalado en un hotel», dijo por fin, «el Marriott de Brickell. Kiara... bueno, ella se ha quedado en el apartamento. Por ahora». «¿Por ahora?», pregunté sirviéndole la sopa en su tazón favorito, el azul con florecitas blancas que hacía juego con el vestido que Kiara me había arruinado el día de mi cumpleaños. «Ayer hablé con un abogado. Vamos a divorciarnos». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. No sentí triunfo, ni satisfacción. Solo una profunda tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido. «¿Y cómo te sientes con esa decisión?», pregunté, sentándome frente a él. Arturo probó una cucharada de sopa antes de responder, como si acabase de despertar de una pesadilla muy larga. Hizo una pausa, con la vista perdida en la ventana que daba al jardín. «Mamá, hay cosas que necesito decirte. Cosas que hice. Cosas que permití que sucedieran». «Arturo...» «No, por favor. Déjame hablar». Su voz se quebró ligeramente. «Necesito que sepas que... aunque estaba ciego a lo que Kiara hacía, en el fondo sabía que algo no iba bien. Había momentos, cuando venía y veía la tristeza en tus ojos, cuando notaba cómo te quedabas callada mientras ella los hablaba, cuando me daba cuenta de que ya no te reías como antes». Se detuvo para tomar aire, con las manos temblando levemente. «Y en lugar de indagar, en lugar de preguntarte qué pasaba, elegí el camino fácil. Elegí creer su versión porque era más sencillo, porque significaba no tener que enfrentarme a la posibilidad de que la mujer a la que amaba fuera capaz de herir a la persona que más quiero en el mundo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y sentí cómo mi propio corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. «Cuando se río de ti el día de tu cumpleaños», continuó, cuando yo me reí con ella. «Dios mío, mamá, no sé cómo puedes siquiera mirarme a la cara». Me levanté y me acerqué a él. Tomé su rostro entre mis manos, como solía hacer cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Mírame, Arturo», le dije suavemente. «Mírame». Alzó sus ojos hacia los míos, y en ellos vi al niño de 5 años que se subía a mi cama. «Duraen el echa las tormentas. Tú eres mi hijo»,
dije con firmeza. Eras mi hijo antes de que ella llegara. Fuiste mi hijo durante esos 5 años difíciles, y serás mi hijo hasta el día de mi muerte. El amor que siento por ti no tiene condiciones, no conoce límites, y desde luego no puede ser destruido por los errores que cometiste bajo la influencia de alguien que manipulaba tus emociones. Pero te abandoné. Sollozó. Te dejé sola. Te hice sentir como si no importaras. Y ahora has vuelto, respondí. Simplemente. Eso es lo que importa. Nos abrazamos allí, en la cocina, y por primera vez en 5 años, sentí que mi hijo, de verdad, había vuelto a casa. Durante las siguientes 2 horas, hablamos como no lo habíamos hecho desde antes de que Kiara entrara en nuestras vidas. Me contó las pequeñas formas en que ella había ido controlando su vida, cómo había logrado aislarlo no solo de mí, sino de sus amigos de la universidad, de sus compañeros de trabajo, incluso de sus propios intereses. Dejé de tocar la guitarra porque decía que el ruido le daba dolor de cabeza. Me confesó. Dejé de salir con mis amigos los viernes porque ella siempre tenía algún evento social al que necesitábamos asistir. Dejé de leer esos libros de historia que tanto me gustaban, porque decía que era aburrido hablar conmigo de cosas muertas. Cada revelación era como un pequeño cuchillo girando en mi corazón. No por él, sino por la mujer que había sido capaz de desmantelar sistemáticamente la identidad de mi hijo. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó, mirando hacia el jardín donde había jugado de niño, que una parte de mí sabía lo que estaba pasando, pero ella era tan hábil haciéndome sentir culpable por dudar. Me decía que si de verdad la amaba, confiaría en ella ciegamente. Que una relación de verdad no tenía secretos, ni relaciones externas que pudieran interferir. ¿Relaciones externas?, repetí sintiendo cómo la amargura se colaba en mi voz. Como la relación con tu madre. Exacto, asintió con tristeza. Me convenció de que mi lealtad principal debía ser hacia ella, que los padres eran el pasado y que nosotros éramos el futuro. Y yo fui lo bastante tonto para creerla. Esa tarde, mientras reorganizábamos el cuarto de invitados para que pudiera quedarse conmigo temporalmente, me contó cómo había sido su última conversación con Kiara. Cuando volví al apartamento el sábado, ella ya tenía preparada toda una estrategia. Me dijo, mientras colgaba su ropa en el armario, que había sido suyo durante la universidad. Me soltó una lista de razones por las que todo esto era culpa tuya, por las que tú me habías lavado el cerebro. ¿Qué clase de razones?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Dijo que habías contratado a un investigador para inventar pruebas contra ella, que seguramente habías sobornado al doctor Martínez, que tu actuación de víctima había sido planeada durante meses para romper nuestro matrimonio. Me senté en el borde de la cama, asombrada por la audacia de aquellas acusaciones. Pero lo que de verdad me abrió los ojos, continuó Arturo, fue cuando le pregunté directamente si alguna vez me había querido de verdad, o si todo había girado siempre en torno al dinero que creía que heredaría. ¿Y qué te respondió? Arturo se detuvo, con una camisa a medio colgar en la mano. Me dijo que el amor verdadero significaba asegurar nuestro futuro financiero, y que si yo no era capaz de entender eso, quizá era demasiado inmaduro para estar casado. Ni siquiera lo negó, murmuré. No solo no lo negó, dijo Arturo con una risa amarga. Me explicó con todo detalle cómo había calculado que, por tu edad y tu estilo de vida sedentario,
Yo probablemente heredaría en 10 o 15 años. Tenía planes específicos sobre cómo usaríamos el dinero. Comprar una casa más grande, mudarnos a un barrio más exclusivo. Un escalofrío me recorrió la espalda. La frialdad de aquella mujer era más profunda de lo que jamás había imaginado. Ahí fue cuando le dije que quería el divorcio, prosiguió Arturo. Y cuando le expliqué lo del Nuevo Testamento, la cláusula que la excluía a ella tan específicamente, bueno, ahí mostró quién era de verdad. ¿Qué hizo? Empezó a gritar que no podía dejarla, que había invertido 5 años de su vida en este proyecto, y que no iba a permitir que una vieja amargada le arruinara los planes. Colgó la camisa con más fuerza de la necesaria. Luego me amenazó con demandarme por la mitad de todo lo que tengo, incluyendo la herencia que recibiré de ti. ¿Puede hacer eso? Su abogado le explicó que no. Las leyes de Florida son muy claras con las herencias, y el doctor Martínez redactó el testamento para que fuera inexpugnable. Sonrió por primera vez en días. Resulta que Kiara no es tan lista como se cree. Esa noche, mientras preparaba la cena para los dos por primera vez en 5 años, Arturo me ayudó en la cocina, como solía hacer Jo. Cortaba las verduras mientras yo marinaba el pollo, y hablábamos de planes de futuro. Su carrera, mis aficiones, quizá algunos de esos viajes juntos que habíamos pospuesto porque Kiara los consideraba un gasto innecesario. «Mamá», dijo mientras ponía la mesa con la vajilla buena, «quiero que sepas que no me importa lo que diga el testamento. No necesito tu dinero para ser feliz. Solo te necesito a ti». «Lo sé, mi amor», respondí, sintiéndome completa por primera vez en mucho tiempo. Pero ahora que Kiara ya no está, podemos hablar abiertamente sobre mi patrimonio y sobre cómo quiero que se administre cuando yo ya no esté. «No quiero hablar de eso todavía», dijo él, rápidamente. «No pienso irme a ninguna parte pronto», le aseguré con una sonrisa. «Pero hay cosas que quiero hacer con ese dinero, mientras aún estoy aquí, para disfrutarlas contigo». Sus ojos se iluminaron con curiosidad. «¿Cómo qué?» «Bueno», dije, sirviendo el pollo en nuestros platos. «He estado pensando en ese viaje a Italia que tu padre y yo nunca llegamos a hacer. ¿Te gustaría acompañar a tu vieja madre en una aventura?» La sonrisa que se dibujó en su rostro fue la misma que iluminaba su cara de niño cuando le prometía llevarlo al parque. «Me encantaría, mamá. Me encantaría muchísimo». Y por primera vez en 5 años cenamos juntos sin tensión, sin mentiras ocultas, sin nadie manipulando la conversación. Solo una madre y su hijo, por fin libres para quererse sin condiciones. Han pasado 6 meses. Me encuentro en el jardín trasero, contemplando a Tlaxit Arturo mientras instala un nuevo sistema de riego para mis rosas. Es una mañana de sábado, en marzo, y el aire tiene esa nitidez perfecta que viste a Miami de gala justo antes de que el sofocante calor del verano lo invada todo. ¿Estás segura de que quieres el aspersor ahí? Su voz me llega desde el parterre que ampliamos el mes pasado, donde está arrodillado. «Confío en tu criterio», le respondo, dando un sorbo a mi café cubano. Es una frase que he repetido a menudo últimamente, y cada vez que la pronuncio, siento que el lazo de confianza entre nosotros se tensa, se hace más fuerte. El divorcio se formalizó en enero, con una sencillez que ninguno de los dos esperaba. En cuanto el abogado de Kiara le dejó claro que no tenía derecho a parte alguna de mi herencia, y que Arturo apenas habían acumulado bienes
durante su relativamente corto matrimonio, ella aceptó un acuerdo modesto. Se le permitió quedarse en el apartamento hasta finalizar el contrato de alquiler. No he vuelto a tener noticias directas de ella, aunque los rumores del vecindario a veces llegan a mis oídos. Se mudó de nuevo con su madre a Hialeah y, por lo que sé, sale con un hombre mayor que conoció en la boutique donde trabaja. Al parecer, la experiencia le había enseñado bien poco. «Listo», anuncia Arturo poniéndose en pie y sacudiéndose la tierra de las rodillas. «Esto debería mantener tus rosas perfectas todo el año». «Nuestras rosas», le corrijo, casi por instinto. Es otra de esas costumbres que he adoptado. Un recordatorio constante de que esta casa, este jardín, todo esto, es también suyo. Se acerca y se sienta a mi lado en el banco de hierro forjado que compramos juntos la semana pasada. ¿Te arrepientes?, me pregunta de repente. ¿De qué? De haber cambiado el testamento, de arriesgarlo todo para desenmascararla. Es una pregunta que me ha hecho varias veces en estos meses, como si aún no pudiera creer que todo haya salido tan bien. «Jamás», respondo sin la menor vacilación. «Arturo, si no hubiera hecho nada, habríamos seguido distanciándonos hasta que fuera demasiado tarde. Y ella habría continuado controlando tu vida hasta no dejar rastro del hombre que eres en realidad». Se acomoda a mi lado con ese gesto relajado que ha ido recuperando poco a poco. Las primeras semanas tras el divorcio, andaba tenso, disculpándose por todo, moviéndose con pies de plomo, como si esperara que yo me arrepintiera de haberlo perdonado. Llevó tiempo, pero finalmente ha aceptado que nuestro amor es incondicional. «El doctor Martínez llamó ayer», le digo, recordando nuestra conversación sobre los últimos detalles del testamento. «¿Está todo cerrado?» «Completamente. Y hay algo que quiero enseñarte». Entramos en mi estudio, la pequeña habitación que Roberto usaba como despacho y que yo había mantenido casi intacta desde su muerte. Saco del archivo una copia del testamento definitivo y se la entrego. Lo veo leer en silencio, su rostro un mapa de emociones cambiantes, mientras procesa cada cláusula. «Mamá», dice al fin, «esto no es lo que esperaba. El testamento era muy diferente a las versiones anteriores. En lugar de dejarle todo a Sas y Arturo sin más más, había tejido una estructura más compleja. $500,000 irían directamente a él, sin condiciones. Otros 500,000 se destinarían a un fondo benéfico que administraríamos juntos, orientados a ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. El resto del patrimonio, casi $1,400,000, se había dispuesto para proporcionarnos ingresos mensuales a ambos por el resto de nuestras vidas, con la opción de acceder a sumas mayores para gastos importantes como educación, emergencias médicas o esas aventuras que llevábamos tiempo planeando. ¿Entiendes por qué lo he hecho así?, le pregunto. Asiente despacio. Quieres asegurarte de que podamos disfrutarlo juntos, en lugar de que yo lo herede cuando ya sea tarde para compartirlo. Exactamente. Y también quiero que sepas que tienes seguridad financiera, sin que eso se convierta en una tentación para la gente equivocada. Dobla el documento con cuidado y me lo devuelve. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Si Kiara no hubiera hecho lo de la piscina, si sus manipulaciones hubieran seguido siendo más sutiles, ¿habrías actuado igualmente? Es una pregunta que me he hecho a mí misma muchas veces. Creo que sí, respondo con sinceridad. El doctor Martínez llevaba meses sugiriendo que algo no encajaba.
Y luego estaban esos pequeños detalles, como la vez que oí a Kiara hablar por teléfono de acelerar el proceso si mi salud mental se deterioraba lo suficiente. Esas palabras me hicieron ver que no era paranoia mía. ¿Qué significaba acelerar el proceso? Resulta que había estado investigando cómo incapacitar legalmente a una persona mayor para acceder a su patrimonio en vida. Arturo palidece. No tenía ni la más remota idea de que hubiera llegado tan lejos. Por eso fue tan crucial actuar cuando lo hice. Ya no se trataba de respeto o dignidad, sino de pura y simple protección. Esa tarde, mientras preparamos juntos el almuerzo, Arturo me cuenta los cambios que ha introducido en su vida. He vuelto a tocar la guitarra, me dice mientras corta tomates para la ensalada, y me he unido a un grupo de senderismo los domingos. Pequeños fragmentos de sí mismo que había abandonado durante su matrimonio. ¿Y qué tal se siente? Como recordar quién era antes de que otra persona decidiera quién debía ser. Hemos estado yendo a terapia juntos una vez por semana, no porque tuviéramos problemas, sino para asegurarnos de reconstruir nuestra relación sobre una base sólida. La terapeuta, la doctora Ángela Ruiz, nos ha ayudado a comprender los patrones de manipulación de Kiara y a reconocer esas señales en el futuro. Una de las cosas más importantes que he aprendido, me dijo Arturo en una de esas sesiones, es que el amor verdadero no te exige que cambies tu esencia. Te puede pedir que crezcas, que te adaptes o que cedas, pero nunca que desaparezcas. Ahora, almorzando en el jardín, rodeados por las rosas que hemos cuidado juntos, me doy cuenta de que hemos logrado algo que parecía imposible hace 6 meses. No solo hemos recuperado nuestra relación, sino que la hemos forjado más fuerte que nunca. Tengo una sorpresa para ti, le digo, sacando un sobre del bolsillo de mi chaqueta. ¿Otra más?, pregunta con una sonrisa. Este año ha estado lleno de sorpresas. Esta es de las buenas, te lo prometo. Abre el sobre y saca 2 billetes de avión. Sus ojos se abren de par en par al leer el destino. Roma, primero Roma, luego Florencia. Y después, la costa amalfitana. 3 semanas en mayo. El viaje que tu padre y yo siempre quisimos hacer. Se queda mirando los billetes un largo instante antes de levantarse y abrazarme con fuerza. Gracias, mamá. No solo por esto. Gracias por todo. Por ser lo bastante fuerte para luchar por nosotros, cuando yo estaba demasiado ciego para hacerlo. Y gracias a ti por elegirme cuando por fin pudiste ver con claridad. Respondo, sintiendo que el corazón se me inunda de una gratitud inmensa. Esa noche, mientras fregamos los platos juntos, como tantas miles de veces cuando era un niño, reflexiono sobre todos los cambios de este último año. No solo he recuperado a mi hijo, he aprendido que la paciencia, una planificación cuidadosa y la voluntad de defender lo tuyo pueden vencer hasta las manipulaciones más sofisticadas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me pregunta Arturo mientras seca una copa. ¿El qué? Kiara siempre hablaba de planificar el futuro, pero nunca entendió que el verdadero futuro se construye sobre relaciones genuinas, no sobre entramados financieros. Ella veía el dinero como un fin en sí mismo, comentó. Nunca comprendió que el verdadero valor del patrimonio que tu padre me dejó era la seguridad y la libertad que me daba para proteger a la gente a la que amo. Más tarde, antes de dormir, observo el álbum de fotos que repasaba hace 6 meses. Ahora hay fotos nuevas. Arturo y yo en el jardín, en restaurantes, en las escapadas de fin de semana que hemos empezado a hacer juntos.
En todas ellas puedo ver la auténtica alegría que ha regresado a su mirada. Tomo mi anillo de zafiro de la mesilla y lo alzo hacia la luz. Mi abuela siempre decía que las mujeres de nuestra familia debían ser fuertes y sabias a la vez, que a veces la fortaleza reside en esperar el momento preciso para actuar. Yo esperé ese momento. Planeé con cuidado y cuando la oportunidad se presentó, actué con decisión. El resultado ha sido mejor de lo que jamás habría soñado. Mientras me duermo, con el susurro del sistema de riego cuidando de nuestras rosas en el jardín, me siento en completa paz. Mi hijo ha vuelto a casa, no solo física, sino emocionalmente. Hemos recuperado el tiempo perdido y tenemos toda una vida por delante para crear nuevos recuerdos. Y en algún lugar de Hialeah, una mujer que subestimó gravemente a una viuda sencilla está aprendiendo que existen consecuencias para quienes intentan manipular y herir a las familias que se aman. La justicia se ha abierto paso, no a través de la venganza, sino de la verdad, la paciencia y el poder inquebrantable del amor entre una madre y su hijo.